La teoría del campo social, elaborada por Pierre Bourdieu para el Seminario de Problemáticas Socioantropológicas 2020. Bourdieu entiende al campo social como aquellos espacios de luchas históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus propias leyes de funcionamiento. Cuando hablamos de espacios de lucha, podemos pensar que el campo social está constituido por distintos campos como pueden ser el de la educación, el del trabajo, el del comercio, el de la industria, el campo de las relaciones diplomáticas, el campo de la historia, en fin. Los campos pueden ser absolutamente diversos y en cada uno de ellos se tejen luchas históricamente constituidas, como así también luchas que se dan entre los distintos campos. Pensemos, por ejemplo, que el campo relacionado con el mundo del deporte y el campo relacionado con el mundo de la educación tienen en la educación física actores que se disputan en ambos espacios de luchas históricas. Pensemos, por ejemplo, en un profesor de educación física que ha sido entrenador de hockey por muchos años. Sin duda que tiene muchos elementos para competir en ese ámbito y tal vez nunca dio clases formales en una escuela primaria o secundaria. Y probablemente en el campo de lo que tiene que ver con una de sus competencias, que es enseñar en las escuelas, tal vez no tenga elementos suficientes para competir en ese campo. Y un profesor o profesora que sí tiene años de experiencia, cursos de formación en lo que tiene que ver con la enseñanza en las escuelas, quizá lo venza, entre comillas, ocupando, por ejemplo, un cargo de profesor en una escuela a la que esta persona también le interesaba. Sin embargo, en ese otro campo que tiene que ver con su experiencia en lo que es el entrenamiento del hockey, por ejemplo, y es un campo en el que difícilmente otro profesor de educación física pueda competir con él, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces fíjense cómo los espacios de lucha, si bien pueden ser relativamente independientes unos de otros, también hay momentos en donde se entrecruzan, como por ejemplo el campo de la educación, el espacio de la educación formal de las escuelas y el espacio de el trabajo en los clubes, por ejemplo, deportivo. Decíamos entonces que cada campo es en mayor o menor medida autónomo. La posición dominante o dominada de los participantes en el interior del campo va a depender en algún grado de las reglas específicas que ese campo tenga. El conjunto estructurado de los campos, que incluye sus influencias recíprocas y las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura social. Un campo es entonces un sector determinado de la actividad social. En cada uno de estos sectores, los individuos participantes desarrollan actividades en las que ponen en juego los recursos de los que disponen, buscando obtener los bienes que cada campo específico puede proveer. Ahora pasamos a otro de los conceptos claves de Pierre Bourdieu, el concepto de capital. ¿Qué es el capital? El conjunto de bienes a los que se pueden acceder bajo ciertas condiciones. El capital operativo en cada campo es el conjunto de todo aquello que puede ser utilizado para obtener una ventaja en el mismo. El capital, en consecuencia, es un producto del campo y no existe fuera de ese campo. Las distintas especies de capital obran efectos en campos distintos. Los campos están definidos por las relaciones de fuerza que el capital ejerce y por las acciones que los sujetos
establecen para poder conservar y adquirir ese capital. Vamos a ver más en detalle a qué nos referimos cuando hablamos de capital, cuántas formas de capital existen. Tenemos entonces el capital económico, el capital simbólico, el social y el cultural. Veamos cada uno de ellos. El capital simbólico hace referencia a una forma de capital que existe en la medida en que ejerce una influencia sobre la perspectiva y las acciones de los participantes. Este efecto se extiende tanto sobre las acciones que los individuos realizan específicamente para obtener los beneficios del campo en particular, como sobre los demás campos. Todo capital ejerce una violencia simbólica desde que es reconocido y se impone como autoridad al reclamar ese reconocimiento. Volvamos al ejemplo del hockey. Si alguno de ustedes, por ejemplo, que tenga experiencia en trabajo en clubes, en la enseñanza del hockey, por ejemplo. Así, en este momento en el que ustedes no son profesores de educación física, solo tienen esa experiencia con la que aspiran a poder, tener un cargo de entrenador de esa disciplina en un club determinado. Y se presenta una persona con aquilatada experiencia, pero además con un nombre en el hockey. Sole García, por ejemplo. Pensemos un poco. Sería muy poco difícil que esa persona no obtuviera el cargo, debido a que se trata de una persona no solo con mucha experiencia, sino con una carga simbólica en su nombre que prestigiaría a la institución que la tuviera como profesora en su institución. Esa es la violencia a la que se refiere Bourdieu cuando dice que todo capital ejerce una violencia simbólica desde que es reconocido y se impone como autoridad al reclamar ese reconocimiento. Y no es que la Sole viene y dice, a mí me van a tener que dar ese cargo. No, es el peso simbólico de lo que su nombre representa para el hockey en Córdoba y en la República Argentina en general. Nos referimos entonces a este factor como un factor que ejerce una violencia y se impone, podríamos decir, automáticamente, independientemente de que otras personas, por ejemplo, tengan que rendir un concurso para poder acceder o demostrar tener conocimientos para ello. La fuerza del capital simbólico se impone de otra manera. El capital cultural es el conformado por los bienes culturales, el conocimiento, el arte, la ciencia, la tecnología, la religión, el deporte y demás prácticas sociales, patrimonio de la cultura. Existe un legado cultural que constituye el capital de inicio con que las personas cuentan al momento de nacer y que establece condiciones de base que posibilitan una mayor o menor acumulación de este tipo de capital. Se presenta en tres estados: incorporado, objetivado e institucionalizado. El incorporado es aquel que llevamos puesto. Es decir, supongamos, ustedes saben, muchos compañeros de ustedes han dejado el profesorado, probablemente ahora en julio o en agosto dejaron. Y adquirieron en ese tiempo una experiencia, un conocimiento, una práctica, no de la educación física tal vez, pero sí de estudio, sí de lectura, y eso es un capital cultural incorporado. Ya nomás ese hecho hace que esa persona disponga de otro vocabulario, disponga de otros saberes que puede resultarle facilitador para encarar otro tipo de estudios o simplemente para manejarse en la vida cotidiana. El capital cultural objetivado, por el contrario, se trata de
aquellas obras de arte materializadas que tienen que ver con la cultura y que tienen un valor, pero como objetos. Puede ser un libro, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, un libro de un escritor afamado, o fíjense este ejemplo. Hace unos años, en la feria de libros de Frankfurt, en Alemania, se subastó un cuaderno de contabilidad que llevaba escrito dentro un cuento de Jorge Luis Borges, escrito por él. Era el manuscrito de la Biblioteca de Babel, uno de sus cuentos más destacados, y que lo escribió en ese cuaderno. No tenía otro papel donde escribirlo, lo escribió en ese cuaderno, con sus anotaciones, con sus tachaduras, que después pasó a imprenta. Y ese cuaderno, en una feria internacional del libro, fue vendido por cientos de miles de euros a un coleccionista. Ese es un capital cultural objetivado. Está objetivado en algo material, ¿no? Puede ser una canción, una estatua, puede ser una técnica de ventas, por ejemplo. Conozco una técnica de ventas que se llama la venta relacional, que está basada en la programación neurolingüística, por ejemplo, y está patentada. Bueno, eso también es un capital cultural, objetivado en este caso. Acuérdense que decíamos que el capital cultural era el arte, la ciencia, la tecnología, la religión. Bueno, piensen que todo aquello que puede ser objetivado, o sea, plasmado en un papel, plasmado en un material, transformado en algo que se pueda trasladar, es un capital cultural objetivado. Y el capital cultural institucionalizado es aquel que viene bajo la forma de un título académico. El título de profesor de educación física es un capital cultural institucionalizado, igual que el mío de psicólogo o las distintas formaciones que son titulaciones validadas académicamente, constituyen capital cultural institucionalizado. El capital social, esta forma de capital está constituida por la red de relaciones que se podrían considerar un bien en sí mismas, es decir, conformar una posesión acumulable y valorizable en términos de intercambio social. Es el conjunto de recursos ligados a la pertenencia a un grupo como conjunto de agentes que no solo están dotados de propiedades comunes, sino que también están unidos por vínculos permanentes y útiles. El volumen de capital social dependerá de la extensión de la red de vínculos que pueda efectivamente movilizar la persona y el volumen del capital simbólico, económico o cultural que posee cada uno de aquellos con quienes está uno vinculándose. ¿A qué refiere esto? Pensemos en este ejemplo. Un señor levanta el teléfono y llama a un amigo. Hola, Miguel. Vos sabés que mi hijo, mira, acaba de terminar el secundario y no quiere estudiar, hemos renegado en casa, no quiere saber nada con estudiar. Vos no tendrías un lugar en tu fábrica para tomarlo, digamos, no importa que no cobre mucho de sueldo, una cosa inicial, ¿habrá algún puesto de ese tipo? Sí, Marquitos, buen pibe, Marcos, che, mándamelo, yo en algún puesto lo vamos a ubicar acá, envíamelo. Ese ejemplo, ese diálogo que les acabo de contar, representa lo que es el capital social. El papá de Marquitos, sin duda que posee capital social. En esa pequeña conversación con su amigo empresario, ubicó a su hijo en algo que ustedes saben que es muy difícil ubicarse laboralmente. Las empresas suelen tomar muchos recaudos, entrevistas,
test de conocimientos. Sin embargo, acá me dio solamente la palabra, más que la palabra, el contacto, la red de contactos, y en términos de Bourdieu, el capital social que el papá de Marquito poseía. Tiene tanto valor o más valor que el capital cultural, que el capital simbólico, que el capital económico. El capital social es acumulable y se mide por la red de contactos, el alcance que puede llegar a tener la red de contactos que esa persona rica en capital social posee. Finalmente desarrollamos el tema del capital económico, que es por allí el que ha dado de alguna manera el nombre capital a las otras formas de capitales como el cultural, el simbólico, el social. El capital económico responde a los mismos lineamientos que planteaba Carlos Marx, donde la acumulación es de dinero o de bienes que pueden ser transformados en dinero, propiedades, muebles, inmuebles, maquinaria, posesiones materiales, medios de producción, etc. Un concepto importante en Bourdieu es el concepto de interés, que fue bautizado por Bourdieu con el nombre de ilusio. La ilusio es lo que mueve a los agentes, o sea, a las personas, a la acumulación. O sea, es la motivación, la ilusio. A su vez, es el hábitus, y eso lo vamos a desarrollar enseguida, lo que orienta a qué tipo de acumulación esa persona se va a orientar. Generalmente los intereses de una misma persona son variados, confluyendo en múltiples tipos de capital, aunque bajo el predominio de uno de ellos. Es decir, que uno puede tener múltiples intereses, pero generalmente hay uno que marca una diferencia donde la persona pone más énfasis. No existe, dice Pierre Bourdieu, el acto desinteresado. Siempre hay interés. El altruismo, dice Bourdieu, no existe, ya que es la conducta de las personas siempre está movilizada para conseguir y acumular algún tipo de capital. Es decir, un sacerdote, por ejemplo, que se desvive porque su feligresía esté contenta, esté en paz, vive en armonía, obviamente lo que busca es la acumulación de un capital de tipo simbólico, un capital espiritual, estar bien con Dios. Es un capital simbólico muy potente y digamos que lo hace por ese interés. Alguien podría decir, es un acto desinteresado. Si uno lo plantea en términos económicos y piensa que le va a llamar interés a lo que tenga que ver con lo económico, bueno, puede ser una manera de decirlo, pero no estaríamos hablando en términos de la sociología de Bourdieu. Para hablar en términos de la sociología de Bourdieu, tenemos que pensar que no es solo lo económico lo que constituye un capital, sino que hay distintas formas de capital. Y el interés es justamente la motivación para conseguir, para acumular determinada forma de capital. Ahora, vamos a ver aquello que determina hacia dónde se va a orientar el interés de una persona, hacia la acumulación de qué tipo de capital. La fuerza es la ilusión, la motivación. Ahora, ¿por qué? Es el hábitus. Y eso lo vamos a ver ahora. El hábitus es un producto de los condicionamientos que tiende a reproducir la lógica objetiva de dichos condicionamientos, pero sometiéndola a una transformación. Es una especie de máquina transformadora que hace que reproduzcamos, o sea, repitamos, las condiciones sociales
en las que nosotros mismos nos hemos constituido como sujetos, pero de manera relativamente imprevisible, de modo tal que no se puede pasar sencilla y mecánicamente de conocer esas condiciones en las que yo me constituí como sujeto para saber cómo soy y predecir cómo soy y cómo seré, ¿no? Entonces, hay algo de lo imprevisible allí. No necesariamente conociendo quiénes son mis padres, en qué barrio me he criado, cuál es la condición socioeconómica de ellos, cuál es el nivel cultural que me transmitieron. Todos esos elementos, por más que los conozca, no necesariamente van a decir, bueno, entonces Pedro Zamboni va a ser esto o va a ser aquello. Como si uno pudiera predecirlo a partir de esos elementos. No lo podemos predecir a partir de esos elementos. Pero sí, de alguna manera nos vamos haciendo una idea de por dónde pasa el hábitus de esa persona. No es que esos antecedentes no sirvan. Y esto es muy útil. Conocer los hábitos de las personas es muy útil en educación, pero no para uno, para el docente. Es muy útil para el estudiante mismo. Conocerlo es, de alguna manera, acercarnos a sus intereses, o sea, su ilusión, y por lo tanto, poder ayudar, poder colaborar en el proceso en el que nosotros, como docentes, estamos tratando de aportar algo. Una definición que podemos encontrar de hábitus dada por Bourdieu es que es un sistema de disposiciones duraderas que funcionan como esquemas de clasificación para orientar las valoraciones, percepciones y acciones de las personas. Constituye también un conjunto de estructuras, tanto estructuradas como estructurantes. Lo primero, o sea, estructuradas, porque implica un proceso mediante el cual los sujetos interiorizaron lo social o van interiorizando permanentemente lo social. Lo segundo, porque funciona como principio generador y estructurador de prácticas culturales y de representaciones. En definitiva, cuando hablamos de hábitos, entonces estamos hablando de disposiciones. La disposición, por ejemplo, a tomar un curso de inglés, o la disposición a ayudar a esa persona a la que se le quedó el auto para empujarlo al auto para que arranque, o la disposición para tener mascotas en la casa. De repente me aparezco en mi casa con un perrito. Bueno, eso tiene que ver con el hábitus. A eso nos referimos con una disposición. Y a una disposición duradera, porque mi esposa me dice, ya había pasado mucho tiempo que no te vinieras con un perrito a casa. Porque justamente tiene que ver con una disposición duradera. Algo que marca un poco cómo es esa persona. Esas disposiciones tienen que ver, alguien le podría llamar que tiene que ver como lo es la personalidad, por ejemplo, pero esto es en términos sociológicos, entonces no estamos hablando de un aspecto intrapsíquico de la persona, estamos hablando de algo más bien que surge de los factores de crianza de esa persona. De allí surge el hábitus. Bueno, para finalizar, aquí les dejo un cuadro en el que ustedes van a poder ver en los 4 cuadrantes que nos muestra esta gráfica que elaboró Pierre Bourdieu, donde en los distintos cuadrantes podemos ver cómo se ubican las profesiones, la formación universitaria, de estudios, los intereses políticos de las personas, respecto también de la posesión de capital económico, capital cultural. El tema, en general, lo que acabo de exponer, lo van a poder estudiar del libro Las prácticas sociales de Alicia Gutiérrez, y esto va a quedar subido al aula virtual. Me despido, muchas gracias.